La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Que usted está sacándose de la manga y que no vienen al cuento. Bueno, yo no vienen al cuento desde su punto de vista, desde el mío. Pero es mi punto de vista. Ya, pero como yo soy el que está dando las contestaciones, entenderá que le conteste lo que yo pienso, no lo que usted quiere que yo le conteste. Me contesta lo que yo le pregunto. Mire, ustedes son especialistas en este tipo de debates. En este tipo de debates de plaza. No me llame usted mentiroso mirando hacia el teléfono, porque no se lo consiento. O sea, usted no tiene derecho a llamarme mentiroso, señora. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces, sea usted respetuosa, que está usted en el Senado. Señor Monedero. No está usted en una taberna. Señor por tanto, Monedero. sea usted respetuosa. Señor Monedero. No me llame mentiroso. Porque no se lo consiento. Señor Monedero, le voy a pedir un favor a los dos. Les voy a pedir un favor. Créame usted. Ustedes han estado muy probablemente a través de esas sociedades interpuestas, asociaciones sin ánimos de lucro, unas a través del gobierno de Venezuela, otras a través del gobierno de Irán, financiando Podemos. Los objetivos de Podemos también los tenemos muy claros y aquí los han dicho testigos presenciales de conversaciones suyas. Y si el Miquel Iceta hubiera consultado a sus bases, nosotros no habríamos tenido que consultar a las nuestras. A pesar de todo, hay un 45% de las bases de Barcelona en Comú, entre los cuales pues gente de Iniciativa, de UIA y de Podemos, que se han manifestado públicamente en favor de mantener este pacto, o lo que es lo mismo, de defender Barcelona por delante de todo y de priorizar las políticas sociales por encima del conflicto nacional. ¿Alguna vez has expresado tu descontento en las redes sociales por la situación política o económica española? O peor aún, ¿has compartido artículos o videos de RT al respecto en Twitter o Facebook? Si es así, tengo noticias para ti. Tú no eres quien creías ser. Tú eres un bot del Kremlin. Y no intentes disimular porque el diario El País te ha descubierto. Y esta vez sí que tiene las pruebas. Lo que hoy sabemos en España es que muchas de las actuaciones venían de territorio ruso. Muchos indicios que apuntan a que este señor y otros están tratando de intervenir y de manipular y de afectar a lo que deben ser un desarrollo democrático natural en Cataluña, ¿no? Sí, esas informaciones apuntan en esa dirección. Muy buenos días, cafetera, bienvenidas una mañana más. Salgan de las profundidades del bosque de Sherwood, que colocamos la mesa, las portadas de los periódicos, las tazas de café y comenzamos el programa aquí, donde se juntan las proscritas.
Buenos días, tía Faustina, eres un bot prorruso, ahora lo vamos a averiguar. Ismael, Belisa, Germán, muy buenos días en ECO. Tantas y tantas personas que se incorporan a esta hora al programa que hoy lleva como hashtag almohadilla la cafetera vuelve la guerra fría. Almohadilla la cafetera vuelve la guerra fría. Utilizadlo en Twitter para que podamos seguir las conversaciones. Vosotras y vosotros, si sois un bot, pues David Martín, Percebeiro, Vinti, hacéoslo mirar, Laris Not, Juan Luis Rivas, Dani, Diosa Mapuche, Xavi Gracia, tantos y tantas. Sergio Vinuesa, muy buenos días, Sergio, hacía tiempo que no te veía así tan posicionado a primera hora en el programa. Bueno, tenemos muchísimas cosas de las que hablar hoy en esta mañana, así que os pedimos que os organicéis, que nos ayudéis a organizar esta gran asamblea en la que se convierte el programa paralelamente mientras está sonando y a la que os vais sumando poco a poco. Por eso hemos elegido este hashtag, almohadilla la cafetera vuelve la guerra fría, porque vamos a hablar de esto, vamos a hablar de las batallas mediáticas, de las batallas en términos de propaganda también, de las que se está hablando mucho y que no habrían sido objeto de análisis en el programa si no hubiera sido porque ya han colocado los políticos el foco sobre este asunto. Allí escuchamos a Dastis denunciando los riesgos de la injerencia rusa en el proceso independentista catalán y también hablando de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar de eso enseguida porque también a la ministra de Defensa ha hecho algún comentario en esa misma dirección. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo eres la resistencia, no estás sola. Muchas felicidades para Maese Ciprés, hoy es su cumpleaños, dice Charo Chamizo. Felicidades de parte de toda la resistencia, un fortísimo abrazo. Pollo Frito, suscribe eso. María M. de Marian también. Y Enrique Quesada, buenos días Enrique Quesada, Conchi Díaz. Bueno, es que hay un montón de gente a la que saludar cada día, cada mañana. Así que va pasando, Mamen Páez, buenos días, va pasando a toda velocidad el timeline y no da tiempo a saludarlos a todos, pero tengo que hacer un saludo especial a María.es, que está sentada aquí a mi lado. Buenos días, María.es. Muy buenos días. Ayer alguien me dice, oye Fernando, no me gusta nada la broma que haces sobre los sacos terreros. ¿La harías si fuera María un hombre? Digo, no sé si haría esa broma si fuera un hombre. La estuve haciendo con Emilio Silva, mientras Emilio Silva, hasta donde sabemos, era un hombre. Había utilizado exactamente... Bueno, no lo sabemos, no se ha comprobado. Bueno, realmente ni lo sé ni me importa mucho si Emilio, si eres un hombre o no, pero sí, había hecho esa broma antes. Pero por favor, no intentemos sacarle punto a todo, porque mira que intentamos ser exquisitos en el programa. Yo entiendo que hay que ser sensible al lenguaje inclusivo y hay que ser... No creo que este programa sea sospechoso de lo contrario, precisamente. Pero no se puede estar a todo. Sí. Es conveniente, en presencia de María.es, protegerse con unos sacos terreros, porque María.es hizo un curso de supervivencia y aprendió a asesinar con una cucharilla de plástico. Entonces, a partir de ahí, cualquier cosa, ya entiendo que puede ser sacada de su lugar, pero intentemos llevar las conversaciones a los lugares, intentemos librar las guerras que debemos librar. Buenos días, María.es, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bien, lo que no sé es si hay suplantación de identidad, porque también es el cumpleaños de Juan Luis Rivas Navarro, no creo que sea Maese Ciprés, así que muchas felicidades. Dice, buenos días, cafetera, hoy es mi cumpleaños, estáis invitados a una caña en Granada cuando queráis. Ay, Granada, cómo nos gusta Granada. Nos gusta mucho Granada y nos gustan mucho los cumpleaños, las celebraciones de cumpleaños. Bueno, un saludo muy especial. Daos todas y todos por saludados, especialmente nuestra retaguardia que mantienen viva la llama del amor del programa. Y antes de comenzar, antes de que hagamos el repaso, la lectura de los periódicos del día, de los digitales, os voy a pedir por favor a aquellas personas que seáis mecenas, os hemos enviado un correo electrónico. Nos dicen algunos que no les terminan de llegar bien los correos. Cuando utilizáis Gmail, a veces los correos los ubican en promociones o en social. Buscadlos ahí, que tiene que estar. Y básicamente lo que os pedíamos a través del correo electrónico es que vamos a enviar un detalle a los mecenas y a las mecenas de este programa. Así que necesitamos que vuestras direcciones de correo postal, porque se va a enviar por correo postal, estén correctamente actualizadas. Por favor, revisad vuestra cuenta de PayPal y allí veis si tenéis los datos actualizados. Ha habido gente además que nos decía, claro, es que perdí la tarjeta de crédito y tampoco estaba correctamente actualizada y no he podido cambiarla, de manera que la cuenta ha quedado bloqueada. Y entonces, bueno, revisad vuestras cuentas de PayPal, porque de esta forma podremos haceros llegar ese asunto que tenemos preparado y que estamos seguros de que hará las delicias de las oyentes y los oyentes de la cafetera.
Estás escuchando este programa, si lo estás haciendo, no estás sola. Sigue con nosotras mientras estamos escuchando a Fridonia. Ya, dice Óscar, dice, muy mal PayPal con Palestina. PayPal ha tenido algunos episodios verdaderamente graves, lo hemos visto también con sus actuaciones, por ejemplo con Wikileaks en algunos momentos, pero es cierto que más allá de eso es el sistema de cobro universalmente establecido y es el, digamos, de acceso más sencillo y además garantiza que todas las operaciones que se producen a través de su herramienta intentan evitar el blanqueo y tiene protocolos internacionales muy claros sobre eso, de manera que puestos a elegir pues no queda más remedio que elegir un sistema de pago eso, pero estamos estudiando otras posibles fórmulas y estamos trabajando en ello. Veremos a ver si lo conseguimos sacar adelante, pero bueno, es de momento el sistema a través del cual se puede uno hacer mecenas de la cafetera. Por cierto, ya lo digo, para hacerse mecenas de la cafetera, radiocable.com/mecenas. Bueno, yo os decía, hoy en las portadas de los digitales, luego vamos a hablar con los trabajadores de Coca-Cola en la planta de... Ya sabéis que siguen todavía en su gran batalla contra Goliat, en su gran batalla en esta planta de envasado en Madrid, en la que los trabajadores y las trabajadoras llevaron a los tribunales a la gran compañía Coca-Cola y después de numerosas victorias en los mismos, siguen todavía batallando porque se cumplan las sentencias. Así que, como una de las principales quejas que hay en torno a los medios de comunicación es que cogen las historias y terminan abandonándolas, las olvidan rápidamente, pues con el afán, con el objeto de que esto no suceda en este programa, de vez en cuando vamos retomando historias que hemos tratado informativamente. Así que, en efecto, dice José Espronceda, en esta planta de Coca-Cola en Fuenlabrada, las espartanas y los espartanos de Coca-Cola han estado luchando precisamente para que se cumplan las sentencias. Vamos a hablar con ellos para saber en qué estado de situación se encuentra ahora mismo ese choque, esa colisión judicial entre los trabajadores y la compañía. Hablaremos dentro de un rato con ellos, pero también me gustaría que nos refiriéramos a esta polémica que se está viviendo, que parece una vuelta a la Guerra Fría, de ahí el hashtag, sobre la actividad de propaganda de diversas cuentas de Twitter a favor del proceso independentista, que están atribuidas al gobierno ruso de una manera indiciariamente. Por lo menos eso es lo que vienen a insinuar cada vez que comparece un ministro sobre este asunto. Así que hablaremos de eso también, pero me vais a permitir primero que leamos las portadas de los digitales y luego hacemos un pequeño alto para hacer un comentario sobre eso. Escuchas La Cafetera. You still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Within your breeze of kindness burn, but now you have a long road to take. Bueno, en primer lugar, si hacemos un repaso por las portadas de los digitales, el diario.es dice: el Partido Popular no rentabiliza electoralmente su apuesta por el 155 en Cataluña. En una encuesta electoral de Celeste Tel de noviembre de 2017 para el diario.es vemos cómo respecto a las elecciones de 2016 el Partido Popular bajaría en este resultado electoral. El Partido Socialista subiría ligeramente, Unidos Podemos caería también de 71 a 50 a 55, Ciudadanos subiría de 32 a 54 a 57 y otros partidos políticos pasarían del 25 a 22-25, se mantendrían aproximadamente según esta encuesta que publica el diario.es. También el gobierno se vuelca con la teoría rusa para atacar el independentismo, dice el diario.es, que acoge esta información de la que se habla mucho en las últimas horas, porque escuchamos ayer a Dastis, al ministro de Asuntos Exteriores
denunciando la manipulación informativa a favor del secesionismo catalán con un ataque a la Unión Europea. Esto era lo que vinculaba el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y decía Rajoy: las actividades para el apoyo a la independencia de Cataluña se canalizaron en las redes sociales por las mismas vías que otros movimientos claramente antieuropeos como el Brexit o el populismo de extrema derecha, dijo Rajoy. La ministra de Defensa aseguró que es difícil ofrecer datos concretos de la manipulación informativa porque la cifra está cambiando todos los días, y descartaba veladamente que el gobierno ruso esté detrás, decía la ministra. Hoy publica el diario.es. Así que, en efecto, veíamos ayer hablando a Dastis, apoyando esa teoría de la injerencia rusa en el proceso catalán. Sí, yo creo que, en fin, hay muchos indicios que apuntan a que este señor y otros pues están tratando de intervenir y de manipular y de afectar a lo que deben ser un desarrollo democrático natural en Cataluña, ¿no? Sí, esas informaciones apuntan en esa dirección. Eso decía Dastis, hablando de los vínculos de Julian Assange, Wikileaks, con estos supuestos movimientos de propaganda. Por cierto, que Baltasar Garzón, el abogado de Assange en esta estrategia internacional de defensa frente a las acusaciones de diferentes gobiernos de revelación de secretos, etcétera, etcétera. Sabéis que forma parte del equipo jurídico el señor Baltasar Garzón. Ya desmintió en la cadena SER esta posición de Julian Assange, pero en todo caso Dastis la apoyaba públicamente, esa injerencia rusa o no en el proceso independentista. También lo suscribía la ministra de Defensa. Lo que hoy sabemos en España es que muchas de las actuaciones venían de territorio ruso. Muchas de las actuaciones venían de territorio ruso, decían. El gobierno advertía de acciones de desinformación a través de Internet procedentes de territorio ruso, pero también venezolano, y decían: no me extrañaría, no nos consta formalmente, ya me dirá usted, sabiendo de qué pie cojean, decía el ministro. Hombre, como elementos no son muy sólidos, como elementos de análisis. Ya sabe de qué pie cojea, no nos consta formalmente, no me extrañaría. Como prueba de cargo, no sé si superaría muchos controles, pero... Así que ha sucedido algo. Esta es una información que lleva publicando unos días el periódico El País y colocando en el foco a Russia Today. Russia Today es un medio de comunicación público ruso, del gobierno ruso, como vendría a ser aquí Televisión Española, pero que tiene corresponsalías en todo el mundo. Viene a ser una alternativa a CNN, con una visión... También, es verdad, geoestratégicamente es curioso, ¿no? Hay desde esta posición que solo las grandes potencias, como sucede en Estados Unidos, con la CNN, Rusia con Russia Today, una visión muy hegemónica de la geoestrategia, de las diferentes intereses globales del gobierno ruso, o en el caso de la CNN del gobierno norteamericano, y como contrapeso, entonces, es verdad que elaboran bastante buena información en general. Luego tiene algunas noticias que son más cuestionables, pero en general Russia Today pues viene a ser un poquito como la CNN, pero con una visión un poco más alternativa, ¿no? Y el periódico El País lo ha colocado en el epicentro de todo este debate, de toda esta teoría, aludiendo a las informaciones que viene publicando Russia Today sobre Cataluña. Y, según el periódico El País, todo esto respondería a una estrategia, insinúa, dictada por el gobierno ruso para desestabilizar Europa a través de la propaganda de Twitter. Y Russia Today ha contestado al periódico El País a través de un vídeo. Lo hemos retuiteado porque nos parece que esta batalla entre medios de comunicación, además de que lo plantean en unos términos muy interesantes, pero que un medio pueda contestar a otro medio, no es un ciudadano cualquiera, tiene la capacidad de contestar públicamente, y lo ha hecho además en un tono entre irónico y aportando algunos datos. Suena interesante esta confrontación. ¿Alguna vez has expresado tu descontento en las redes sociales por la situación política o económica española? O peor aún, ¿has compartido artículos o videos de RT al respecto en Twitter o Facebook? Si es así, tengo noticias para ti. Tú no eres quien creías ser. Tú eres un bot del Kremlin. Y no intentes disimular, porque el diario El País te ha descubierto. Y esta vez sí que tiene las pruebas.
Así que esto decía el Russia Today en ese vídeo contestando al periódico El País, que también aludía a los vínculos que se han buscado ahora también con Venezuela, porque en toda esta supuesta campaña de propaganda también se están buscando raíces en Venezuela. El País publica un promedio de un artículo diario con el mismo mensaje. Rusia desestabiliza la democracia española a través de su medio propagandístico RT. Como lo de repetir Rusia, Rusia, Rusia una y otra vez estaba volviendo cansino, en uno de los artículos más recientes decidieron combinarlo con un clásico que nunca falta en esas ocasiones, Venezuela. En su afán por independizar Cataluña, a los famosos hackers rusos, en esta ocasión se le sumaron redes chavistas, anuncia El País, para redoblar el efecto aterrador ya desde el titular. Aunque a juzgar por las redes sociales, el efecto logrado fue el contrario. Bueno, pues así que tenemos en los periódicos españoles que algunos de ellos apoyan esta tesis y vemos cómo se van publicando informaciones casi cada día en ese sentido. Claro, bueno, aquí hay algunas apreciaciones que hacer, si os parece, porque digamos que como acusaciones no parecen muy firmes las del gobierno, ¿eh? Es verdad que hay un informe de un centro de estudios del Instituto Elcano en España que analizó el tráfico en Internet durante todos los días del referéndum en Cataluña, durante todos estos días de la crisis, en los que se vio una gran actividad desde cuentas, decía este estudio, desde cuentas bot, automatizadas, procedentes de Rusia, que reforzaban las tesis del independentismo, decían. Bueno, hay que aclarar en primer lugar, por lo menos desde una perspectiva, desde una cierta distancia, porque no hemos entrado en mucha profundidad, y aclaro que no hemos entrado en mucha profundidad en esto, pero bots emplean no solamente numerosos medios de comunicación de todo el mundo, sino incluso hay algunos en España que se han especializado en comprar tráfico. Así que no debería ser tan raro que alguien apoyase sus titulares a través de bots. ¿Puede ser una estrategia diseñada por un gobierno extranjero para interferir? Hombre, si la mayor preocupación del gobierno en España es la utilización de bots para difundir propaganda, si yo no quiero descalificar la información del periódico El País, ellos sabrán por qué lo están publicando y qué es lo qué información disponen, ¿no? Pero parecería lógico aportar algunos datos que sean concretos, más allá de que hay una serie de bots reforzando ciertas tesis a través de Internet. Porque si el mayor miedo de España se produce por lo que se está publicando en Twitter, es que entonces el dilema catalán está en una situación verdaderamente grave. Entonces sí que el gobierno español está jodido, porque si todo su miedo es por los titulares de Twitter, sí que está mal la cosa, ¿eh? Había que pensar que había elementos mucho más interesantes para contribuir, para apoyar, para contribuir a la inestabilidad de España, por ejemplo, apoyando los casos de Gürtel, salvo que queramos terminar diciendo que toda la estrategia de difundir las informaciones sobre Gürtel también nos llegan desde las redes rusas o bolivarianas. Pero, en todo caso, este es un asunto que se ha colocado en el epicentro informativo y que ha provocado incluso contestaciones políticas. Esto ya es bastante llamativo, ¿no? Alguien debería aclarar también si el New York Times, que ha publicado artículos muy duros también contra el gobierno español a causa de la gestión que ha hecho del dilema independentista, o Wall Street Journal, o tantos y tantos, o The Times, o tantos y tantos medios de comunicación internacionales, forman parte de esa estrategia rusa también para desestabilizar al gobierno español. No vaya a ser que a lo mejor el problema es que el gobierno español lo está haciendo mal y que quizá toda esta campaña de propaganda pues no tenga tanto que ver con la intención de un gobierno extranjero, de las injerencias extranjeras, salvo que, como dice Olga, Liberación sea un bot o Cebrián se haya convertido en uno también. Esto es La Cafetera.
Now I can see the sky. Now I can see a ray of light. After all the rain, after all the tears we cried. Y dice hoy el periódico El País en su portada: la Unión Europea apoya a España contra los ciberataques en Cataluña. Los ministros europeos de Exteriores y Defensa se comprometen a combatir la manipulación de la opinión pública a través de redes en territorio de Rusia. Sugerimos, por favor, a los ministros de Exteriores y Defensa europeos que también, ya que extiendan su campo de acción a los medios de comunicación convencionales, porque si hablamos de manipulación habría algunos asuntos que merecerían de su atención. Hemos visto, en fin, como algunos asuntos que se están tratando en la prensa española, también en algunos digitales, pues podrían ser objeto también de análisis en todo caso. Bueno, dice el periódico El País que esto abre el debate sobre la seguridad y la defensa en Europa, que en Europa dio ayer un paso al frente ante las maniobras del Kremlin para manipular la opinión pública europea y en concreto para favorecer con falsa información el proceso independentista en Cataluña. Dice, los ministros de Exteriores de la Unión Europea, reunidos en Bruselas, coincidieron en dedicar más recursos para combatir la injerencia rusa. En la actualidad solo existe una unidad para luchar contra dicha amenaza. La amenaza entendemos que es la injerencia rusa, la propaganda. Dice, esta unidad está compuesta por 14 personas y no dispone de presupuesto propio. O esa misma unidad se dedica también al combate de los ciberataques. Claro, es que mezclar el debate político con los ciberataques que pueden estar sufriendo, por ejemplo, entidades financieras, centrales nucleares. No sé yo si poner a la misma altura ambos riesgos, supongo, pero bueno, oye, esto no quiero yo. Dice, la mayoría de los 28 estrechan la cooperación militar, el acuerdo responde a los retos del terrorismo, dice también el periódico El País en su portada, y una fotografía de Juan Carlos Monedero. Ayer Juan Carlos Monedero compareció en el Senado. ¿Sabéis que había una sesión en el Senado? Y dice el periódico El País que no aportó ayer ningún dato en la comisión del Senado que está investigando la financiación de los partidos, y dijo, sin novedad sobre la financiación de Podemos. Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, no aportó ayer ningún nuevo dato sobre las cuentas. Ayer vimos una sesión en el Senado, en esa comisión de investigación, francamente agria. Vimos a unos senadores que hacían lo posible por colocar la mirada sobre la financiación de Podemos y buscar vínculos con Venezuela y con Irán. Y se llegaron a producir momentos de muchísima tensión entre Juan Carlos Monedero y los diputados. Veíamos cómo se le preguntaba, se le interpelaba, por ejemplo, sobre financiación y respondía Juan Carlos Monedero hablando sobre la financiación del Partido Popular, lo que enfadaba bastante a los senadores populares. Que usted está sacándose de la manga y que no vienen al cuento. Bueno, yo no vienen al cuento desde su punto de vista, desde el mío. Pero es mi punto de vista. Ya, pero como yo soy el que está dando las contestaciones, entenderá que le conteste lo que yo pienso, no lo que usted quiere que yo le conteste. Me contesta lo que yo le pregunto. Mire, ustedes son especialistas en este tipo de debates, en este tipo de debates de plaza. No me llame usted mentiroso mirando hacia el teléfono, porque no se lo consiento. O sea, usted no tiene derecho a llamarme mentiroso, señora. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces, sea usted respetuosa, que está usted en el Senado. Señor Monedero. No está usted en una taberna. Señor Monedero. Sea usted respetuosa. Señor Monedero. No me llame mentiroso. Porque no se lo consiento. Señor Monedero, le voy a pedir un favor a los dos. Les voy a pedir un favor y es un favor técnico. Por favor. Se escuchaban rumores, suspiros, se veían caras de protesta, de quejas. Fue la imagen menos edificante del Senado que podía dar. Sin entrar a valorar si la posición de Monedero era la adecuada o no era la adecuada, o el tono era el adecuado o no, la falta de respeto que se tiene cada vez que se sienta alguien de Podemos. Yo no digo que Podemos no conteste, que no entre en las provocaciones o que incluso las promueva. Ahora, me pregunto si esa misma actitud la habrían tenido una sola vez si el que hubiera estado sentado delante hubiera sido el señor José María Aznar o el presidente del gobierno, el señor Rajoy. Porque cada vez que se sienta alguien de Podemos, el cruce es absolutamente indecente. Y es verdad que el Senado no se puede comportar así, porque no contribuye, en efecto, a mejorar la imagen del Senado.
más allá de lo que le pueda gustar o no a los interlocutores, el personaje que tengan sentado delante. Pero hay formas y formas para una Cámara como la del Senado. A nadie en este Senado. Serénese usted, que estoy tranquilícece, carente de serenidad. Sí. Relájese. No, sí. Es verdad que no estoy muy acostumbrado a que hablen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 personas del mismo partido cuando una persona está intentando contestar. Y entiendo que no es sencillo, Y así que Monedero contestaba, pero se producían momentos de verdad de muchísima... Vamos, aquí lo estábamos viendo María y yo, y se vivía con muchísima tensión. Reconoce que expresamente usted, Juan Carlos Monedero, junto a Pablo Iglesias, el señor Iglesias, participaron directamente en los trabajos que dieron lugar a esos pagos. Reconoce expresamente que el objetivo de las cantidades acordadas con CEPS no solo van encaminadas a pagar las asesorías, sino que además van a contribuir, estoy citando al señor Isea, a crear un partido en España afín al chavismo. Bien, estas son afirmaciones en un documento escrito y firmado por el señor Isea. En tiempo de Hugo Chávez, obviamente. Dígame usted, ¿qué? Pues le digo varias cosas. Primero, que me produce cierta tristeza que en una comisión que pretende ser de estudio e investigación usted ignore que la justicia ha archivado 14 querellas, 14 contra Podemos y sus dirigentes, o esto concreto que usted me está preguntando, la justicia archiva por cuarta vez una denuncia contra Podemos por financiación irregular. Por tanto, señor Aznar, me parece que es de sentido común, o sea, de gente cuchichear como si estuvieran ustedes en el colegio. O sea, pero que están ustedes en un colegio, por favor, respeten el Senado. Respeten el Senado, por favor. A ver, señorías. Son personas mayores. Señor Monedero. Compártense con señorías. Personas mayores, por favor. Señor Monedero. Vamos a ver, señorías, por favor, señorías. Vamos a limitarnos a escuchar al senador que está preguntando y a la persona que está compareciendo. ¿Me deja terminar? Sí. Gracias. Por lo tanto, vamos a ver si esta comparecencia consigue entrar en el carril y desarrollarse como se debe desarrollar. Gracias. Una sesión francamente tensa. Bueno, yo lo definiría más que una sesión o una comisión de investigación, lo definiría como una tertulia. Una aquelarre, lo que es una sí, aquelarre. Porque de hecho al final de esta comisión de investigación que pretendía, yo la verdad que tenía ciertas expectativas en esta comisión de investigación, pero al final el otro interlocutor acabó diciendo, bueno, a esto no quiero que me responda usted tal, y empezó a dar una serie de datos que se supone que eran los de motivo de debate para esa comisión de investigación, para llegar a algún tipo de conclusiones en esa investigación, y dijo, no quiero que usted me responda, yo le voy a decir lo que ha pasado, y entonces le dijo lo que ha pasado. Sí, vamos a escuchar ese momento porque fue la conclusión final precisamente, en efecto, de Aznar, senador del Partido Popular, y ya, entonces allí quedó todo totalmente destapado. No me importa su contestación, porque mis conclusiones son clarísimas. Fíjese la oportunidad que le estamos hoy dando de Estoy absolutamente maravillado. Para que quede constancia en el acta de la sesión y a partir de ahí pueda usted urbi et orbi decir Ojalá después de esta sesión el el Senado, que tiene tan mala fama en España, gane un poquito más de credibilidad. Gracias a usted seguro. Será una maravillosa aportación pequeñita de este humilde ciudadano al Parlamento español. Sobre todo humilde. Bien, vamos a ver, yo eso es un comentario que me perdonará, pero para no darle rigidez. Le perdono. De acuerdo. Bien, si me dice usted que solamente durante 3 meses trabajó en la Fundación CEPS... Así que haciendo el repaso sobre los trabajos, a los que habría realizado Juan Carlos Monedero para recibir ese dinero de Venezuela, pues entonces, a partir de ahí, el senador hizo algunas pinceladas. Un número para desviar la atención, para escaparse por las costuras. Señor mío, pero ha dicho cosas de las que probablemente va a tener que responder porque ha mentido. Probablemente va a tener que responder. Yo lamento que haya perdido usted la oportunidad de hacer aquí un papel serio, que por otra parte también quiero decir que no pensaba yo. Y señora presidenta, con esto doy por finalizada la comparecencia de este señor. Muchas gracias. ¿Y se presupone que la persona interrogada no tiene derecho a decir nada? No le he hecho ninguna pregunta, señor Monedero, por lo tanto no le voy a dar la oportunidad. No, disculpe,
Disculpe. Haga todo un comentario bastante insultante, ¿no? Yo creo que tiene... un partido y no tenga compareciente la posibilidad ni siquiera de decir nada al respecto. Señorías... Por supuesto, todo esto, Venezuela, Irán mediante. Créame usted, ustedes han estado muy probablemente a través de esas sociedades interpuestas, asociaciones sin ánimos de lucro, unas a través del gobierno de Venezuela, otras a través del gobierno de Irán, financiando Podemos. Los objetivos de Podemos también los tenemos muy claros y aquí los han dicho testigos presenciales de conversaciones suyas. Así que no le importaban mucho las respuestas, parecía, al senador del Partido Popular en esta comisión de investigación que sabéis que se montó a cuenta de aquella que habían solicitado para investigar las cuentas del Partido Popular y entonces se montó una para contraprogramar. Bueno, esto es lo que dio de sí. Estás escuchando La Cafetera. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Bueno, ya os decíamos, una de las principales reclamaciones de los lectores, de los oyentes, de los medios de comunicación es que a veces aparecen las historias en los medios y terminan desapareciendo con el paso del tiempo. Y nos preguntabais, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo la reivindicación laboral de los trabajadores de Coca-Cola, de la planta de Fuenlabrada, que sabéis que emprendieron esta batalla contra Goliat, contra la gran empresa Coca-Cola, reivindicando que se cumplieran las sentencias judiciales? Así que le hemos pedido a Juan Carlos Asenjo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, sabéis que Juan Carlos Asenjo es el secretario de Acción Sindical para Coca-Cola, de Comisiones Obreras, y, en fin, es el responsable, el que está a través del cual estamos conociendo todas estas operaciones judiciales. Juan Carlos, ¿en qué situación se encuentran los trabajadores? Bueno, pues es una pena que 4 años después, tanto los trabajadores y las trabajadoras de Fuenlabrada, con sentencias firmes y favorables, pues tengamos que acudir el mismo 6 de noviembre. Acabamos de registrar el amparo al Constitucional porque la sentencia firme ya del Tribunal Supremo de 15 de abril del 2015, que ratificó íntegramente la de la Audiencia Nacional, no se ha cumplido, no se ha llevado a cabo. Y hoy en día estamos con ese amparo al Constitucional y también requisito previo pues a ir a Estrasburgo. ¿Por qué? Porque nuestra sentencia es una sentencia por vulneración de derechos fundamentales. Entonces, la sentencia es el criterio del Tribunal Constitucional y el artículo 24 de nuestra Constitución, que habla de la tutela judicial, se refiere a que cuando hay una sentencia firme por vulneración de derechos fundamentales, esta se tiene que cumplir en sus justos términos, en sus estrictos términos, porque si no, se está favoreciendo a quien vulnera esos derechos de otra persona o de otro colectivo
y por lo tanto hay que reponer, hay que castigar para que los derechos fundamentales sean repuestos en las mismas condiciones, porque si no se favorece al condenado y al castigador en vez de a quien sufre esta vulneración de derechos. O sea que las sentencias no se están cumpliendo, siguen todavía sin ser cumplidas. Correcto, pero todavía aún es peor. Es más vergonzoso lo que permite la justicia española, porque ya no es que no se cumpla la sentencia original, es que el proyecto que presentó Coca-Cola, de aquel famoso centro logístico, aquel proyecto logístico, para convalidar la sentencia y modificarla a través de aquel auto de septiembre del 2015, ese proyecto tampoco, de futuro, tampoco se está dando a cabo. Y ahora por eso tenemos un segundo conflicto jurídico que también hemos ganado, que es de fecha de 6 de julio de Móstoles del Juzgado de lo Social, que ha vuelto a declararse nulo, porque el proyecto de readmisión tampoco se está llevando a cabo. Oye, ¿y los trabajadores? Porque son muchos años, hay algunos que están incorporados, ¿están todos incorporados? ¿En qué situación se encuentran personalmente? Pues mira, los trabajadores no solamente lo sufren los trabajadores, esto lo está sufriendo nuestras familias, nuestros hijos. Tú daros cuenta que esto es un problema que son 4 años de calle, 4 años de lucha, estar 8 horas con un móvil colectivo, que es lo que tenemos, porque seguimos apartados de toda organización, con un trabajo precario como hace 40 años a mano, sin ningún tipo de mecanismo de integración, pues todo eso hace pues que toda la familia está sufriendo. Más de la mitad de los trabajadores, incluso de familiares, tienen algún problema de ansiedad, algún problema psicológico, es estar en tratamientos. Y esta es la situación que permite llevar a la justicia. Pues también, claro, separaciones, hemos tenido ictus, hemos tenido de todo, pero bueno, somos un colectivo que en su día decidimos batallar contra la multinacional por defender. Parece mentira, que lo hemos gritado por las calles durante 4 años, por el mero hecho de defender nuestro puesto de trabajo, porque nos daban dinero y no lo queríamos era nuestro puesto de trabajo. Y que 4 años después todavía Coca-Cola esté hablando del diálogo, de sentarse y no haya entendido que el único mensaje que nosotros pedimos es trabajo, pero claro, trabajo en base a un proyecto, a un futuro real para nuestros hijos. Porque lo que sí que hubo fueron readmisiones en algunos puestos de trabajo, aunque no eran exactamente los que la sentencia decía que debían ser, ¿no? Sí, el día 7 de septiembre del 2015, como te comentaba, Coca-Cola decidió voluntariamente ofrecer una alternativa a la Audiencia Nacional para la readmisión, no en las condiciones de la sentencia. Incomprensiblemente, pues la justicia, la Audiencia Nacional, aceptó esta propuesta y entonces convalidó y cambió la sentencia a través de la aplicación de la movilidad funcional, y por eso estamos hoy en día en el Constitucional y anunciamos ir a Estrasburgo. Y entonces, pues sí, nos reincorporaron a puestos de trabajo. Yo siempre pongo mi caso. 2 años después de esa readmisión, mi departamento no existe. Yo tengo una carta de readmisión validada por la Audiencia Nacional, donde dice que tengo que atender a los clientes de la zona centro de Madrid, que pertenezco al Departamento de Alimentación Moderna, y no existe en mi departamento, ni he atendido en 2 años a ningún cliente de la zona centro. Lo único que hago es mover las botellitas que vienen de los bares consumidas y seleccionarlas a mano. Eso, la justicia tendría que venir aquí, como dice un compañero, para ver lo que ha aprobado y que se les pusiera la cara colorada. Y eso la justicia española lo sabe, porque, como te digo, el Juzgado de lo Social de Móstoles acaba de declarar nulidad porque no lo está cumpliendo tampoco la readmisión, y por eso tenemos un segundo conflicto jurídico. Y todo eso pues está conllevando, pues lo que te digo, todo este tipo de maltrato psicológico en las personas. Y esas son las condiciones en las que... Y mi ejemplo es un ejemplo extrapolable a la mayoría de los trabajadores que no tienen ni trabajo efectivo ni están en sus puestos, que dictó la readmisión y la carta. ¿Y los interlocutores de Coca-Cola qué os dicen, la gente con la que os relacionáis de esa compañía? Pues en los últimos tiempos, y creemos que debido a la nueva sentencia de nulidad que ha salido de Móstoles y que se les ha originado otro conflicto por la readmisión, pues ahora de repente, casi al hacer los 4 años, han empezado a hablar del diálogo. Pero claro, el problema es que hemos tenido 4 contactos informales, pero el problema es que en esas 4 reuniones informales que hemos tenido, que el diálogo es para intentarnos convencer y ratificar lo que tienen en la actualidad en Fuenlabrada. Es como si en el tema de la violencia de género, una mujer está siendo maltratada y se pretende que el maltratador, o sea, que asumamos en la sociedad que el maltratador siga maltratando. Pues eso es lo que ocurre. Vienen a plantearnos la misma propuesta que tenemos en Fuenlabrada, o sea, que sigamos asumiendo ese maltrato colectivo que tenemos. Y entonces, claro, es un diálogo de sordos, por si alguien viene a convencer de algo que la otra parte ya ha dicho que la va a luchar y la va a combatir. Entonces sí que hablan del diálogo, pero es un diálogo de sordos, y nosotros creemos que es un diálogo, pues para intentar ganar tiempo y
y de alguna manera ir minando la moral de la gente, a ver si dejamos de luchar, jubilando a gente poco a poco para al final sacarnos de Fuenlabrada, que es lo que pretenden. Estáis preparando una campaña ahora para Navidad, ¿no? Sí, bueno, desde que estalló el conflicto, lo ideal sería que no la estuviéramos preparando. Lo ideal sería es que, bueno, pues estas conversaciones que hemos tenido breves y sin ningún tipo de contenido real, diera algo de frutos, y eso pues lo que haría es ir estableciendo normalidad en la organización y en este conflicto, porque yo creo que ambas partes teníamos que mirar al frente y plantear cómo resolvemos este conflicto después de 4 años. Sobre todo porque también Coca-Cola Europa Partners tiene ahora una reestructuración que hacer en Europa, y nosotros creemos que sería un mal ejemplo que la vía de la unilateralidad y la vía del conflicto en Europa se extrapolase lo que ha pasado en Fuenlabrada a Europa. Y entonces, pues como Coca-Cola, te decía, tiene este diálogo sordo, pues no nos queda otra que seguir defendiendo nuestros puestos de trabajo y buscar un futuro para nuestros hijos. Y por eso, pues sabemos que Coca-Cola lanza la campaña de Navidad queriendo llegar a la sensibilidad de las personas. Nosotros también queremos sensibilizar a las personas de que sigan conociendo 4 años después cómo seguimos sufriendo y cómo siguen sufriendo nuestros hijos. ¿Cuántos trabajadores sois afectados por esto? Pues mira, nos incorporamos 236, pero ya hace 2 años de la reunión y se nos han jubilado bastantes compañeros. Ahora quedamos en torno a 180 en Fuenlabrada. 180 personas que están reivindicando sus derechos laborales desde hace 4 años y librando esta auténtica batalla contra Goliat. Te agradecemos muchísimo, Juan Carlos, que hayas atendido esta llamada, y seguiremos en contacto porque nos interesa mucho seguir la evolución en esta lucha titánica que estáis desarrollando. Juan Carlos Asenjo, muchísimas gracias, muy buenos días, mucha suerte. A vosotros por darnos voz 4 años después. Adiós, Fernando, muchas gracias. Hasta ahora. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como Buena resistencia. Me veo un tuit de un artículo de ABC que culpan del proceso a Julian Assange, diciendo que esta persona publicó 40.000 tweets en favor de Cataluña. E inclusive el propio Julian Assange se encargó de desmentir, porque justamente él habrá como mucho publicado unos 4.000 tweets, o sea que haya hecho 40.000 solo por el tema catalán es absolutamente imposible. Ese es el nivel del periodismo que hay aquí en España. ¿Qué mierda está pasando? A mí todo esto de los rusos me suena un poco a la acción de contención, ¿no? Yo creo que es buen momento para poner ese audio. Un abrazo. Cortina de humo, acción de contención. El señor John Levy responderá sobre la acusación de acoso sexual de la joven becaria contra el presidente. Ese tío está jodido. Supongo que la estrategia que seguirá es la de luchar con una acción de contención. ¿Acción de contención? En mi opinión, a ese hombre le van a machacar. Bueno, si podemos contener ese asunto hasta las elecciones, tendremos alguna oportunidad. Sí, pero ¿cómo van a contenerlo? ¿Cómo diablos? La verdad, no entiendo lo que quieren que yo haga. ¿Cuántas manos? Ni Bugs Bunny se salvaría de esta. ¿Podría decirnos algo sobre esos rumores que insinúan que el presidente no ha regresado debido sobre todo a la tensa situación en Albania? Lo siento, pero no sé nada sobre la situación a la que usted se refiere. Sin embargo, acabamos de enterarnos de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un grupo especial albanés para asesorarles. Señor Sklansky, lo siento, pero no tengo ninguna información al respecto. Sí, señora Rose. Esta misma mañana el general William Scott se ha dirigido en avión a Seattle. ¿Está relacionado su viaje con el bombardero B-3? Señora Rose,
puedo asegurarle formalmente que no existe Señor ningún Levy, bombardero señor B-3. ¿Sí? ¿La situación en Albania se relaciona de algún modo con el movimiento antiamericano musulmán fundamentalista? Ya lo han pillado, qué inteligentes. ¿Qué le parece? Bueno, acción de contención, en efecto, sí que daría la impresión, si no fuera porque sería para deprimirse, de que estamos ante una gran cortina de humo que impide ver lo que está sucediendo en torno al conflicto de Cataluña, o que distrae la atención sobre las injerencias ruso-bolivarianas en todo este dilema, como si hiciera falta Rusia y Venezuela para desestabilizar este país, teniendo la Gürtel juzgándose en todos los juzgados y a Cataluña un trozo de este territorio pidiendo la independencia. No sé si vamos a necesitar mucho que nadie informe de eso a través de las cuentas de Twitter bots, pero bueno, el caso es que a través de esta sintonía sabéis que diferenciamos entre la agenda setting y la agenda cafetera. Aquellas noticias que queréis que se le ponga el foco y que no ocupan las portadas de los periódicos, María. Sí, empezamos con una que tiene que ver con Ana Garrido, denunciante de corrupción, y es que el Supremo confirmó ayer la condena al Ayuntamiento de Boadilla por acoso laboral a la extrabajadora testigo de Gürtel, Ana Garrido. Como decimos, el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena al Ayuntamiento de Boadilla al pago de una indemnización a esta extrabajadora y testigo del caso Gürtel por acoso laboral, con lo que el fallo judicial ya es firme. Así lo indica un auto de la Sala de lo Social del Alto Tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press, que inadmite el recurso que interpuso el consistorio contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles. Como decimos, se confirma la condena al Ayuntamiento de Boadilla en este asunto. Y vamos también a algo que nos quería decir Guybrush, y es que nos enviaba una información de Público. Dice: las madres de Alsasu, dicen, nos sentimos indefensión y un miedo terrible. Coincidiendo con el primer aniversario de las detenciones, dice Público.es, los abogados de los jóvenes acusados de terrorismo darán a conocer la que consideran una situación extremadamente alarmante. Y la mayor parte de las pruebas, dicen desde este periódico, que han solicitado los letrados no han sido admitidas. Pero luego también Galgo Callejero nos quería llevar a algo, bueno, que se refiere al tema económico, pero que también va a afectar, digamos, a toda la sociedad, ¿no? Dice: quien tenga un plan de pensiones podrá acceder a su dinero pasados 10 años. Como decían desde el diario.es, ya no será necesario encontrarse en una situación excepcional, ya sea paro de larga duración, enfermedad grave o riesgo de desahucio, como se exige actualmente. Desde el Ministerio de Economía, incidían en este asunto, creen que la posibilidad de poder recurrir al dinero ahorrado en planes de pensiones una vez transcurridos estos 10 años desde la aportación de los fondos será clave para, ojo, que los jóvenes se animen a contratar un producto de este tipo. Por eso el Gobierno ha sacado a consulta pública un texto que servirá de base para la aprobación en los próximos meses por parte del Consejo de Ministros de un Real Decreto que modificaría el reglamento de planes y fondos de pensiones para, pues digamos, también animar a los jóvenes a contratar un plan de pensiones. Y nos vamos en este caso hasta, bueno, en un caso de que la Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para una activista que fue reducida por la policía durante un desahucio. Esta información ha corrido bastante por la red, y es que, según el escrito de acusación de la fiscal, la activista se concentró junto a otras 2 mujeres en la puerta de un domicilio con la intención de impedir un desahucio. En concreto, el de Humberto, que había contraído una deuda con el prestamista Antonio Arroyo, conocido por haber concedido centenares de préstamos hipotecarios. Ella decía, Isabel Tejero, la acusada, decía: estamos defendiendo a un hombre que no tenía nada, que se iba a quedar sin su casa, que ya tenía pagada, pero que tuvo la necesidad de pedir dinero a este estafador porque vivía con 60 euros al día. Ahora, Isabel Tejero, desempleada de 51 años, se sienta en el banquillo este martes acusada de atentado y lesiones a 3 antidisturbios de la Policía Municipal, y también le pedirían 5.000 euros en indemnizaciones. Terminamos esta agenda, como no puede ser de otra manera. Elena Maleno envía el tuit de primera hora de este 14 de noviembre de 2017, avistando de que 7 personas ya piden ayuda desde una patera a remos en el estrecho, y entre ellas se encuentra una mujer embarazada. Pues parece que lo del conflicto catalán está lejos de tener una solución. Y mientras tanto, ¿qué hace el gobierno para cuidar de los expatriados? Pues exactamente hace nada. Seguimos igual de abandonados que estábamos. No importa dónde uno esté, está lejos, y a pesar de que a veces te pueda ir bien, yo la verdad es que no me puedo quejar porque este país me ha acogido, vamos, como si fuera una madre.
el desarraigo, el sentimiento de desarraigo y de abandono que tenemos por parte de nuestros gobernantes es terrible. Es más, tenemos a familiares que son o dependientes o semidependientes. ¿Quién se ocupa de ellos? ¿El estado del bienestar? En fin, un saludo desde Filipinas. Hola Resistencia, estamos recordando hoy el Prestige, 15 años, pero cabe recordar en aquel año y en aquella época más cosas. Cabe recordar que el ministro de Economía, por ejemplo, era Rodrigo Rato y era el héroe de la economía española. Cabe recordar que también estuvo en el gobierno Jaume Matas, que también fue ministro de algo y luego fue presidente de Baleares, creo que con mayoría absoluta. Cabe recordar que estaban a punto de meternos en la guerra de Irak, que es la guerra en la que todo el Parlamento, toda la gente del PP del Parlamento aplaudió la decisión de ir a la guerra, igual que han aplaudido en el Senado ir al 155. Ya hemos recordado que el ministro que se encargó del Prestige, con su tradicional eficacia, fue Mariano Rajoy, que hoy es presidente del gobierno. Lo ha sido con el voto de la mayoría de los españoles, también con la abstención del Partido Socialista. Y cabe recordar muchas cosas más, además del Prestige, y que seguimos gobernados por los mismos, y que los que deberían hacer oposición pues les están dando la mano y limpiándole las pelusas del traje. Es que estoy alucinando en colores porque hay una noticia de Europa Press de ayer. Dice: Bruselas explora medidas para frenar el tráfico de noticias falsas y favorecer el acceso a información veraz. La Comisión Europea ha lanzado este lunes una consulta pública en la que pide contribuciones sobre posibles medidas a nivel comunitario para frenar el tráfico de noticias falsas en la red y facilitar el acceso a información veraz y contrastada, según ha informado en un comunicado. Y entonces un amigo me pone un tuit, me pone un mensajito por WhatsApp y me dice: Oye, Fernando, pero esta gente, ¿dónde compra la mierda que fuma? O sea, algunos están fumando periódicos en papel. O sea, no se puede explicar de otra manera. Pero es que, claro, digo, o sea, como se pone... No, el problema de todo esto es que cuando algo sea realmente grave, no lo creeremos, ¿no? Que este es el problema, como cuando alguien siempre se queja, ¿no?, por estar enfermo cuando no lo está. Cuando realmente lo esté, no le vamos a creer, ¿no? Y el problema de todo esto es que estamos banalizando algo que cuando sea grave, si es que se da esa situación, no lo vamos a creer. Pero vamos a ver, es un hecho que la injerencia de gobiernos extranjeros sobre las políticas internas del resto del país es un problema de seguridad nacional. Esto es una evidencia, no hay que ser muy, muy avispado. Pero que aquí la prensa española, que está considerada por algunos organismos bastante prestigiosos como una de las más dudosas de Europa, que la prensa se permita enarbolar esto como una cuestión casi... Porque es lo que dice Figueroa Maroñas: si la Unión Europea logra aprobar estas medidas para frenar noticias falsas, a ver qué ocurre con la mayor parte de la prensa de este país. Porque estamos viendo cómo se está dando pábulo a pseudoconfidenciales en televisión, dedicándoles espacios que nunca hubieran soñado, con informaciones absolutamente absurdas. Y no hay que ir más que a la comisión de investigación en el caso de ayer, de financiación de partidos en el caso de Podemos, cómo se vio pues una serie de argumentos que en realidad eran documentos de prensa. Hombre, podría haber sido de otra manera. Yo creo que si pedimos y exigimos una firmeza, una rigurosidad y una seriedad a la hora de exigir pues ética política, creo que habría que ejercerla primero periodísticamente también. Yo solo digo que como el consumo de una Coca-Cola por parte de un diputado madrileño que se convierte en portada en este país, o que una alcaldesa recoge una flor y entonces se convierte en portadas de periódicos en este país, o las supuestas mentiras en un currículum que no resultan ser mentiras y que nadie desmiente y las deja en el currículum de un político, entonces político, y que nadie se encarga de desmentir después, aunque se compruebe la veracidad. Claro, así se entiende que los medios españoles sean los menos fiables según la Universidad de Oxford, que publicó aquel famoso informe que no publicaron los medios españoles, en el que se denunciaba precisamente que son los menos creíbles de los 12 países investigados de todo el mundo, los medios españoles. Hombre,
yo creo que presumir a estas alturas sobre la forma en la que otros gobiernos hacen circular noticias falsas, cuando hemos estado viendo publicadas en portada noticias sobre inmigración, sobre refugiados, sobre que daban vergüenza ajena. Bueno, desconectamos de las emisoras por FM que están conectadas, si es que alguna nos ha caído. Ya os contaré la anécdota de alguna emisora de una comunidad de este país, de una comunidad autónoma, que dijo que quería poner este programa. Escuchó el programa un día y al día siguiente me volvieron a llamar diciendo que es que iba a ser un poco inconveniente, que se encontraban en periodo electoral. Sí, amigos, así es la cosa de la prensa, claro. Y yo decía, pero entonces, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Lo que hace Televisión Española, o sea, para que yo me entere así un poquito de cómo son las circunstancias. Bueno, que desconectamos las emisoras FM. Continuamos aquí, seguimos hablando con los oyentes de la cafetera. Pero nos quedamos un ratito más todavía con los oyentes de este programa, porque están ahí la tía Faustina, Rafa López, Jorge Sin Miedo, Sergio, Ismael, El Notas, un montón de amigas y amigos que se ubican a esta hora. Y me está diciendo Emilio Silva, que no reconocía, me pone un mensaje, me dice, es que no, esta música que habéis puesto no la termino yo de reconocer, decía. Bueno, en fin, así están las cosas, ¿no? Está Mariano Rajoy... Estoy escuchando la COPE. Estás escuchando la COPE mientras estamos en directo, ¿no? ¡Qué bien! ¿Y qué tal te encuentras? No, es que... Hay una parte en la que le están preguntando sobre la educación en español. Una entrevista a la COPE hace unos minutos y entonces... Que le han preguntado sobre la educación en lugares como Cataluña, que la educación en castellano está endeble. Y de hecho, pues he visto algunas informaciones. De hecho, creo que, no sé en qué portada ahora mismo de periódico, pero bueno, había una entrevista, ¿no?, sobre cómo te sientes acosado en un sitio como Cataluña o como Baleares por hablar castellano. Bueno, yo he vivido en una zona de esas tan raras y bueno, yo nunca me he sentido acosada, ¿no? A lo mejor también ha sido un caso particular, pero creo que no estamos ayudando en nada con este tipo de discursos, ¿no? Porque creo que es muy importante proteger las lenguas, no solamente el castellano, sino entender que una lengua también lleva consigo un entorno cultural y una riqueza cultural que no podemos pasar desapercibidos con ese tema, ¿no? En el caso de Galicia, en el caso de Cataluña, en el caso de la Comunidad Valenciana, creo que hay mucha riqueza cultural en torno a una lengua que creemos y que tenemos que proteger. ¿Y ya? Voy a seguir con la COPE. No, que estoy de acuerdo. Es que nos pasó una cosa. Nos invitó María San Miguel a una obra de teatro. Han estado representándola en Barcelona en estos días y creo que han estado en Eibar, Barcelona y bueno, se llama La mirada del otro y Viaje al fin de la noche. Son unas obras de teatro en las que colocan a unos actores representando las conversaciones que tenían lugar entre familiares de víctimas de ETA y terroristas. Las conversaciones que tienen lugar en las cárceles, ya sabéis, para acogerse a las medidas de reinserción. Bueno, pues esto lo retratan en teatro. Y entonces fue bastante llamativo porque cuando nos invitó María San Miguel a ver una de estas representaciones en un teatro de Madrid y habían acudido numerosas personas, ya lo contamos aquí en el programa, y hablamos en el programa entonces de aquello, pero fue una experiencia muy interesante porque muchas de las alusiones que hacían al principio de la obra de teatro, insisto, entre el público había gente de Euskadi que vive en Madrid desde hace muchos años y otras personas como Don Elorza que pasan por aquí a menudo y entonces estaban sentados entre el público. Había periodistas, había políticos, había algunos amigos de origen vasco y que viven fuera de allí, ¿no? Y entonces la obra de teatro comienza con un sonido característico del País Vasco y empiezan a hablar de la arena de
la playa. No recuerdo exactamente cómo es el guión, pero de la tierra, del sentimiento de la familia, de los chocos, de las reuniones gastronómicas, en fin, cosas, alusiones a cuestiones culturales pequeñitas, cotidianas de la vida en el País Vasco. Yo miraba a la gente que estaba sentada alrededor y les veía respirar muy profundamente, suspirar cada vez que escuchaban esto, y claro, digo, qué mal hemos comprendido las raíces culturales, las diferencias culturales y la cultura propia de los demás. Y qué poco partícipes somos de esto, ¿no? Y cuando nos lo colocan en el discurso, cuando estamos discutiendo con alguien y te dicen, no, es que en Cataluña o en el País Vasco o en Galicia hay raíces culturales propias. Es un hecho real que se materializa y que lo ves cuando se dan situaciones como esta, ¿no? Que les veía respirar y añorar su tierra, su cultura, y lo dice una persona que cree que tenemos muchas cosas en común y que nos hace muy fuertes ir de la mano en lugar de ir separados. Pero dicho lo cual, no entender que hay características propias, culturales y raíces culturales propias en cada región de este país es no haber entendido nada. Claro, es mucho más fácil envolverse en una bandera y gritar a por ellos, o sepultar con las banderas las razones y los argumentos. Pero la realidad es que estos sentimientos culturales diferenciados existen y son absolutamente visibles. Y me gustó mucho la experiencia con esta obra de teatro, que tengo que ver porque sé que La mirada del otro y El viaje al fin de la noche estaban representándose, sé que habían estado en Barcelona y tenía que haber hecho un comentario aquí, pero me voy apuntando cosas que tengo pendientes y siempre las vamos solapando. No, yo creo que el problema, ¿no?, que hay es que se trata esa cultura diferente, se trata como un separatismo, se trata como un ataque, y en realidad no es un ataque, no, o sea, empezaremos a entender la diversidad cultural y la diversidad en definitiva en este país cuando entendamos que el hecho de que una persona tenga otro tipo de riqueza cultural no significa que eso sea un ataque hacia Madrid o hacia Andalucía o hacia... No va a ser un ataque. Y lo digo también con un efecto totalmente también, digamos, en la otra dirección, ¿no? Creo que ni siquiera desde Cataluña se tiene que entender pues un arraigo cultural desde Madrid como un ataque, ni desde aquí tenemos que entender que el hecho de que en Cataluña se hable catalán, que el hecho de que en Cataluña haya una serie de tradiciones, haya una serie de una cultura, una riqueza cultural, nunca será un ataque para Madrid. Y en el momento en que entendamos que eso no es un ataque, que el hecho de que haya diversidad cultural no es un ataque, entonces entenderemos muchas cosas, entenderemos la plurinacionalidad, entenderemos que hay muchas maneras de configurar esa convivencia que tenemos que tener en este país, porque al final todo va a pasar por ahí. De hecho, lo decía Joan Tardá aquí en el programa, al final todo va a pasar por hablar, por negociar y por intentar llegar a un acuerdo. Bueno, Cataluña, que no termina de irse del panorama mediático, y hasta el 21 de diciembre que se celebren las elecciones, pues todavía más, y irá ganando en intensidad en la medida que se acerquen, en fin. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todas, a todos por vuestra compañía. Muchas gracias por vuestra ayuda para analizar. ¿Qué ha pasado? No, que ya tenemos un audio de Rajoy. Ah, tenemos un audio de Rajoy, sí, de lo que ha dicho. Ya que he escuchado la COPE. Que sí, vamos a escuchar la COPE, no pasa nada. Mariano Rajoy en la COPE, hace unos minutos. La enseñanza en español en comunidades como Cataluña, Baleares, últimamente la Comunidad Valenciana, digamos que es cuando menos endeble. A veces da la sensación de que hay teniendo en cuenta el nuevo escenario que ha quedado, por ejemplo, en Cataluña y que puede servir de aviso para algún otro territorio. Yo lo primero que soy partidario es de hablar. ¿De hablar? Los españoles hacen cosas y yo soy partidario de hablar. Eso está bien. Uh-huh. Hablar es bueno. Hablar en un idioma es bueno. Conveniente. Porque hablar con ruidos es inconveniente. Sobre todo en según qué comidas familiares. Yo tenía una comida familiar donde, dependiendo de lo que hayas bebido, pues te acabas expresando con un idioma totalmente extranjero, ¿no? Un idioma, sí, poco escrutable, sí, poco comprensible.
Así somos en la cafetera. Hacemos cervezas y porros. Ay, nos gustaría fumar lo que se fuma en algunas redacciones. Qué pena que no compartamos camello. Sería muy divertido. Lo digo yo que no fumo, que es muy gracioso, porque a todo esto yo no. Ya, yo no es que porros. no puedo hacerlo porque no. Una vez, cuando era chaval, adolescente, de esto que experimentas y pruebas, ¿no? Hicimos un submarino en el coche. Fue en Castellote, qué tiempos aquellos, ¿no? Entonces tenía unos amigos que decidieron hacer un submarino que consistía básicamente en fumar muchos porros metidos en el coche. Y entonces el clima que se creaba hacía irrespirable otra cosa que no sea eso. Y salimos, estuve hecho polvo, es lo que se conoce como que te dé un amarillo, que es caer doblado. Caer doblado. Vamos, que te quedes amarillo. Y que te quedes así amarillo mirando al cielo. Dios, qué mal. No fue mi caso porque yo siempre he sido un deportista de élite. Se nota en mi cuerpo hercúleo, ¿sabes? Escalo montañas. He prometido que voy a subir al Naranjo de Bulnes. Que cada vez que me despierto a las 3 de la mañana con ansiedad me acuerdo de la bromita, de la comida y del vino. Yo te esperaré abajo con una bebida energética. Oye, espero que la trabajo. resistencia cafetera acuda ese día. Aunque he prometido también... ¿Sabéis? Hay una cosa muy bonita que no he contado. ¿Sabéis que es verdad que yo hacía escalada con mi amigo Pablo Salinas, del colegio, y me llevó alguna vez a escalar, y nos fuimos una vez con un profesor de filosofía, en fin, una cosa bochornosa, fue patético, pero... Y entonces subimos a Gredos, ascendimos a Gredos, una noche terrible, pues nos hizo, muchísimos grados bajo cero, 35 grados bajo cero. En el frío hace frío, que diría Mariano Rajoy, sí. En las noches de frío son muy frías. Y... pues subimos por la mañana, había que madrugar mucho. Y sabéis que en las cumbres hay un pequeño buzoncito donde tú depositas tu nombre escrito en un papelito, porque así era la única manera de poder garantizar que habías llegado a la cima y el siguiente lo tiene que certificar, porque recoge el papelito y dice que has llegado. Así que yo voy a subir con un papelito, sí, un pequeño papelito de plata voy a subir. Pequeño papelito de... Sí, me gusta, para que alguien se envuelva la cabeza con papel de plata. Me gusta la gente que se envuelve la cabeza con papel de plata. Mete un sobre de café. También un sobre de café también es una buena alternativa, sí. ¿Qué te espero desde abajo? Mary, no quiero bromas. Si vamos a ir a subir a la ascensión... No, tranquilo que no es ninguna broma. Yo te espero desde abajo, no hay ningún problema. Vamos a ver, estoy viendo... Fernando, en el ABC deberíamos tratar la frontera sobre el mapa que decir... Están en los porros. En el chat se han quedado en los porros. Se han quedado atascados con esto. Se ha fumado un papel de plata. Ay, bueno, nos vamos a ir. Mañana más. Mira, en Zaragoza se denomina blancazo. Y no amarillo. Es que amarillo yo creo que es de Madrid. ¿Ves? Hasta en eso... Tenemos ahí vocabularios distintos. A mí me pasa con la cerveza, porque aquí se dice tercio, pero a mi pueblo se dice tercio y te miran como si estuviese, vamos... Mini, yo me acuerdo en Castellote no podías decir mini, ahora ya claro. Sí, mucho tiempo después ya sí, se ha universalizado el lenguaje cervecil. Pero ahora, aquí un tercio sí, y allí es una barriles mediana. Nos hemos tronchado sí, al final te entiendes. En la peña de Castellote. Nosotros tenemos una peña allí en Castellote de la Peña, Los Pijos. Yo siempre dije que era muy mal nombre. ¿Pero por qué Los Pijos? No lo sé. Porque había gente que nos llamaba Los Pijos. Entonces decidieron que una forma de contrarrestar el asunto era autodenominándose muy así. Bien, sí, claro. Fue una gran idea. ¿Qué podía salir mal de aquello? 30 años recibiendo la misma... Eso le iba a encantar a Maruenda. Los Pijo Progres. Los Pijo Progres. Tienes que añadirle el progre al lado, ¿sabes? Entonces, pero bueno, como claro, en Castellote Pijo también se le denomina a otra parte de la fisionomía masculina. Sí. Entonces, entre la gracia de esto decían Los Pijos y de hecho en nuestro logotipo lleva, digamos que está convenientemente no sale un pijo, dibujado. Una persona pija, ¿no? Bueno, cada cual ve lo que quiere ver. Esto, mi amigo Juanjo, que dibuja muy bien, nos hizo un ¿Vosotros lleváis gorrineras? Nosotros llevamos gorrineras, lo llevan en la peña. Yo la verdad es que como no he ido muchos años seguidos a las fiestas, pues porque estuve como varios años así ausente y entonces no compré las gorrineras, que cada año se hacía una nueva. ¿Sí? Es la prenda oficial para salir en las fiestas de los pueblos no sé si se usa en todos los pueblos de España. En Aragón es así. En Aragón yo creo que es aragonés, ¿no? Bueno, no lo sé. Pero... A ver si hay... oyentes no, porque seguramente las gorrineras en el País Vasco se utilizan. Hay gente que no sabe lo que es. Una gorrinera es una especie de camisa ancha, bastante gruesa,
de un color indeterminado que permite camuflar bastante bien las manchas del alcohol, las vomitonas, en fin, todas las cosas que te suceden cuando tienes 17 años y estás quemando las calles. Pero yo recuerdo cuando era pequeña que solamente quería llegar a quinta, o sea, llegar a los 18 años, para llevar una gorrinera. Fíjate tú, ¿eh? Perdona, tú seguro que participaste en las majas de tu pueblo. ¿Cómo las majas? ¿No hay majas en tu pueblo? No se llaman majas. Se llaman majas. No se llaman majas. Se llaman las damas y la reina. Qué fuerte. Sí, no, al final no o sea, yo no lo hice. Vamos, no. No, que de verdad que no. Pero quería ser maja. No, de verdad. Yo es que... O sea, yo dije, mira, digo, si me dais la opción, digo, yo no prefiero no hacerlo. Y al final hubo gente y tal y no... Mira, dice Sánchez Cajal, una gorrinera es el cuarto de los millennials. ¿Qué asco las gorrineras? Dice la Kirri. No, es que te voy a decir la Kirri que ahí, después de una semana de fiestas, es mejor llevar una gorrinera que, a ver, porque entre otras cosas, claro, no puedes estar lavando todos los días 17 cosas, sobre todo cuando tienes 17 años. No, y además son una tela muy finita, entonces los puedes lavar todos los días que quieras porque se secan enseguida. Claro, entonces, luego hay manchas que se quedan ahí para el recuerdo. Además ya acumulas gorrineras, tienes las de varios años, en Castellete además, como hemos hecho varias ediciones, y cada peña lleva el nombre de su peña en la espalda y todo eso. Son el gran testigo de todo lo que has hecho por la noche, si te has revolcado por el suelo, Joder, yo tuve una novieta, bueno, no voy a contar, bueno, sí puedo contar a estas alturas de mi vida. Creo que vomité aquella noche como 17 o 18 veces. Qué bien. Sí, ¿verdad? La verdad es que era súper atractivo entonces. Debía tener 16 años y entonces había venido una chica nueva al pueblo y que seguro que está escuchando y estoy quedando como un gilipollas. Pero esto es no pasa nada, o sea, esto es la vida es esto. La vida es la verdad. Y entonces a mí me gustaba mucho aquella chica y entonces bebí demasiado. Y la vomité 17 veces encima. Y entonces ella, bastante amablemente... me estuvo cuidando durante toda la noche. Entonces yo balbuceaba así, pues como se balbucea cuando has vomitado 17 veces. Sí, no es muy agradable. Es que estos detalles, aunque sean en radio, son un poco... Pero vamos a ver... Vale, bueno, vomitaste 16 veces y ella ¿qué dijo? O sea, me dolía la cabeza, el estómago, o sea, no respondía. Entonces yo le decía, es que podía haber... Te besaría si no estuviera babeado todo. Ay, por favor, no digas eso. No es muy romántico, pero era... Estás dejando de ser pijo progre. Era toda una declaración. Y entonces, bueno, pues nada, me depositó en casa muy amablemente, me cuidó... Me encanta ese concepto. Me cuidó durante toda la noche. Yo estaba hecho polvo, absolutamente hecho polvo. Fue bastante tierna la cosa. Y después me acompañó a casa. Ella se iba 2 días después. Y entonces vivimos una historia de amor de 16 años, preciosa, viendo amanecer durante los 2 días siguientes, porque claro, yo al día siguiente me levanté ya hecho polvo, pero ya en condiciones higiénicas aceptables, y entonces me fui a disculpar a su casa y le dije, oye, mira, lo siento, me ha pasado esto tal, y la verdad es que vaya estado, qué deplorable imagen y tal. Ella que había llegado nueva aquel año. Y entonces, bueno, pues oye, a lo tonto, la cosa fue ahí y tal, y entonces tuvimos una pequeña historia de amor y luego hemos sido amigos durante todos estos años, súper amigos, somos súper íntimos amigos, nos llevamos muy bien, pero vivimos una historia de amor preciosa. Ella retrasó después su vuelta, vimos unos cuantos amaneceres más, así. Eso es muy de 16 años. Y luego el verano se acababa. Y entonces el final del verano llegó y ya éramos conscientes de que aquello pues no podía. Lo cual a mí me provocó bastante pena, eso es así. Los amores de verano. La vida. Sí, estoy viendo algunos comentarios. No sé si debería haber contado. Es una mezcla entre vomitiva y empalagosamente azucarada. Sí, en otra ocasión me desperté abrazado a un buzón. No me han pasado muchas cosas de estas porque yo nunca he bebido mucho ni he sido muy... Por eso me pasaron 2 veces La estas gente suele historias. abrazarse al váter en esos momentos, pero si prefieres un buzón... Pero luego... Esto es así. Luego fue las fiestas, es que las fiestas de los pueblos son así. Caña se hizo España, que dice mi amigo Alberto. Bueno, yo creo que la mezcla entre adolescencia y pueblo, ¿no? Es como explosiva. Yo la verdad que recuerdo momentazos. Ahora no aguanto tanto, porque ahora voy a las fiestas de a las fiestas de mi pueblo, ahora Nochevieja, no suelo aguantar tanto.
Pero... Mira, dice Susana, lo del buzón me parece más romántico. Eso fue también... Hombre, pero es más difícil, ¿no? No, bueno, yo no sé cómo pasó. Yo recuerdo que de pronto me desperté... Te enamoraste de un buzón. Y estaba abrazado a un buzón despierto en una calle. O sea, fue una cosa absolutamente... A mí eso nunca me ha pasado. Deleznable. A mí no me había pasado, pero todo siempre hay una primera vez, amiga. O sea, nunca me quedo ahí... O sea, nunca me he despertado y he dicho, ¿dónde estoy? No, yo sabía perfectamente dónde estaba, en un buzón. Abrazado a un buzón. Sabía esto. A mí me gustaban las noches que llegaban a las 8 o las 9 de la mañana y entonces te tumbabas allí, te tirabas en la acera y éramos a lo mejor como 10 personas y nos poníamos a cantar así porque sí. Y entonces salía tu abuela del balcón y entonces no se unía porque claro, ya tenía una edad, pero se partía de risa. Y entonces tú llegabas y te decía, ¿quieres desayunar? Y entonces te ponías a desayunar a las 9 de la mañana con tu abuela. Bueno, claro, es que los desayunos además con huevos fritos y barras de pan recién compradas. Anda que no he hecho yo colas en la panadería cuando estaba abriendo, que están preparando las primeras barras. Bueno, claro, de es que encima mi tía trabaja en una pastelería, en una panadería, entonces claro, ahí si vas a las 8 o las 9 de la mañana, claro. Qué fuerte, o sea que tú tenías... Entonces tenía mi tía, oye, ¿qué quieres? ¿Un cafecito? Y entonces me traía mi cafecito calentito y luego ya me iba a dormir. Espérate, a las 10 de la mañana. Dice Rafa López, dice, a mí me despertaron en un bar de Malasaña y estaba tapado con la alfombra. Mira, esto sí que me ha pasado. Esto sí que me pasó una vez. Lo que dice Laraísmo, dice, en la playa a las 12 con insolación. Porque se nos ocurrió coger y dormir en la playa unas cuantas amigas y a mí y ya me desperté fatal. fatal. Lo mejor es despertarse sin saber dónde, que despertarte sin saber con quién. Yo nunca me he dormido en la playa. Pero lo que sí que hice, claro, luego ahora yo veo a mi hijo pequeñito y digo, maldita sea la que me espera. Bueno, pero tú esas cosas no las sabrás. No, pero sí las... No, está claro, luego él lo podrá escuchar y dirá, oye papá, que hay aquí un programa de radio que he recuperado en la fonoteca, donde contabas tú unas historias ahí que habías vivido con un buzón tontorrón. Pero no, porque yo la verdad nunca me he quedado dormido en la playa. Mira que me gusta a mí la playa. Y es horrible, o sea, no tiene nada. Pero lo que sí que he hecho ha sido ir a desayunar a la playa. O sea, estar en Madrid y decir, que no hay para irnos a Valencia esta noche y acabar en Valencia. De eso estoy seguro de que ha habido alguno más. Con mis amigos, con el Guille y con Michael. O a Salamanca, acabar en Salamanca también. Estas cosas de la vida. Didi. No, que me pregunta aquí Harley Osful, que dice, pero cuéntame cómo se dice tercio en tu pueblo. Se dice mediana, una millana. Así. ¿En tu pueblo no se dice mediana? No, yo creo que no. Yo creo que se dice cerveza. Claro, lo que no se entiende es, por ejemplo, caña. O sea, una caña. ¿No? Sí, caña. Sí, yo una caña. Bueno, sí. Ahora es que ahora ya se entiende todo en todas partes, pero es como que sea universal. El lenguaje de la cerveza es universal. Sí, pero lo del mini a mí también me miraban. Sí, es que se dice litrona. Eso, litrona, ¿no? Uh-huh. Sí, litrona. Pero bueno, claro, aquí litrona, yo también lo tengo entendido como lo que es la botella. Botijo, claro, el botijo. Anda que no he llenado yo botijos de plástico con el grifo de cerveza, porque claro, nosotros en la peña alquilamos un grifo de cerveza. Mira, me dice, mediana es solo en Cataluña. Pues en mi pueblo también, a lo mejor es porque está allí en la franja y entonces, ¿En la qué? Pues en la franja. Con Cataluña. Uh-huh. Bien. Llaman la franja. Valladolid es un pueblo precioso. Así que sí, en mi pueblo, no es solo en Cataluña, en mi pueblo también se llama mediana. Ahí marcando la franja. Bien. Pues se extiende. Pues estuve a punto de ir a tu pueblo este verano, porque resulta que hay allí un comedero de buitres donde puedes asistir a... Llega un camión, llega un coche, echa unas reses ahí y entonces los buitres descienden desde las alturas y los devoran delante tuyo. ¿Por qué? Porque no me gustan nada los buitres. ¿No te gustan los buitres? No. O sea, la vida no me hubiese emocionado nada. En toda su expresión. Es la vida o sea, yo los natural, respeto, pero no me gusta. No me gustan. Como las palomas. Tengo algo con ellas que no me gusta. Ya, las palomas, mira, me decía Sisu el otro día que estábamos hablando de palomas y dice, justo estabais hablando de palomas y me acaba de defecar una paloma en la pierna. Esa es la peor parte, pero es que te van invadiendo el camino. Sí, pero las pobres palomas no tienen la culpa de ese... No. Sí, yo las respeto, pero si puedo no acercarme a ellas... Mira, Ismael dice, mi pueblo también está en la franja de Aragón, también mediana. Dice, también estamos ahí. Claro. Sí. Bueno, que nos vamos a marchar, ¿no? Sí, bueno, nos podemos tirar aquí todo el día, ¿no? Sí, ya no tengo más historias de borracheras. Si es que tampoco he tenido un pasado tan así. Tú tienes alguna, seguro. ¿No has contado? Yo no cuento esas cosas.
Oye, perdona. O sea, si nos estamos sincerando, nos estamos sincerando. No. Sí. A ver, evidentemente... Mira, me está diciendo mi amigo Miguel, dice, a ver, ¿qué vas a contar, querido? Dice que te estoy escuchando. Hombre, llámale, dile que si quiere contar cosas que le llamamos. No, ya centralizo yo las cosas que son relevantes de las irrelevantes. Como dirían los bots rusos, ya decido yo... Los bots rusos, ya decido yo qué es lo que se publica aquí, en este bote ruso. Si al final todo era cuestión de bots. Sí, así es. Bueno, nos vamos a marchar en esta conspiración. María, dicen que están muy enfados porque no cuentas nada. Y porque no me gustan las palomas. Y porque no te gustan las palomas de la paz. Bueno, nos vamos, ahora sí. ¿Qué? Nada. Cuenta Que algo de viva tu la peña. adolescencia. ¿Cómo se llama tu peña? La mosca Gao. ¿Lo has entendido? Es ingenioso, es ingenioso. Sí, es ingenioso. Voy a ver si la peña de los pijos quiere adaptar el nombre. Oye, pues somos casi 20 personas. Sí, nosotros somos un montón también. Ahora lo que pasa es que han empezado a llegar muchos críos. Claro, ahora los críos flipan. Yo llevé a Fer, le sueltas por ahí por las calles, se asalvaja. No hay manera de gobernarle después durante 20 o 30 días. De hecho, sabes que tu hijo parte de la adolescencia la va a pasar en ese pueblo. Porque será donde salga. No quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo. Entonces Pero tendrá bueno. una amiga que le deposite en casa, que luego la vaya a ver y le diga, uy, perdona, y entonces acaben esa noche viendo el amanecer. Ya va a estar ahí su padre para controlar que nada de eso pase. Va a aparecer por el amanecer, ¿no? ¿Sabes? Voy a aplicar yo el artículo 155. Vas a intervenir las cuentas. Sí, y se va, ya verás, esto va a quedar claro. Bueno, nos vamos, ahora sí, que muchísimas gracias a todos, de verdad, por vuestro cariño, cuidado con Skynet, y nos vemos la semana que viene, no, mañana nos vemos, mañana nos escuchamos. Gracias, dice, queremos una tertulia sobre la vida, batallitas por las noches, y ya lo he dicho que el programa más interesante era cervezas y porros, lo que pasa es que no tengo respaldo suficiente para esto. Yo con nos porros faltan no los puedo porros ayudar. Porque no fumamos y las cervezas porque nos falta ser portada del No sabemos periódico. si decir tercios o medianos, cuando lo tengamos solucionado... Cuando sepamos cómo se dice. Bueno, adiós, que os Que no cuidéis. nos vamos al final, si no. Venga, Adiós. hasta mañana, adiós. Adiós. Now the echoes were getting louder and a chorus filled the air and when the voices fell. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We were taken to the shadows, we were carried through the night, and when the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. You guys sing your part, we're gonna sing something else. Here we go. And they said, oh, we will sound all our songs of silver. We will know, and they belong. We will know, and they belong. Thank you, guys. This is a homesick lullaby for us. It's called For Our Kingdom.